En la primera parte del Lazo Dorado descubrimos lo que significa esta poderosa arma para el personaje, cuál fue su verdadero origen y cómo ha cambiado a lo largo de los años de nombre, incluso de autores hasta ahora. Pero todo esto hace que nos planteemos algunas preguntas. ¿Se puede destruir el Lazo Dorado? ¿Quién más ha portado el Lazo Dorado? ¿Existen otros similares? ¿Cuál es su poder? A estas cuestiones y más curiosidades intentaremos dar respuesta en el Lazo Dorado segunda parte. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. Y la respuesta a la primera cuestión es que se ha roto en varias y raras oportunidades. La primera vez que pasa fue cortado literalmente por una daga. Y tú dirás, ¿cómo? Y para ello, primero tengo que hablar de quién fue Belerofonte y Nikos Aigos. Lo sé, son personajes poco conocidos y recurrentes en el universo DC y en Wonder Woman. Debemos retroceder hasta Wonder Woman 297 y algunos números más, en 1982, en plena Edad de Bronce. Nikos es un terrorista griego que después de secuestrar, torturar y matar a un embajador, huyó a una isla deshabitada y poco conocida en el mar Egeo. Allí, de entre ruinas, apareció un curioso personaje, Belerofonte, semidios que en un pasado fue un campeón olímpico dotado por los dioses de poderes y diferentes armas y obsequios, como las flechas que lanzaban el rayo de Zeus y las poderosas dagas de Vulcano. Él que conocía y odiaba a las Amazonas y que después de algunos acontecimientos es expulsado del beneplácito del Olimpo y condenado a vivir solo, ciego en un cuerpo inmortal, pero anciano, que contaba con los estribos de oro, con lo cual podía controlar al majestuoso Pegaso, pero demasiado decrépito como para montarlo. Es por ello que le propone un trato al joven terrorista Nikos Aigos. A cambio de objetos que conferían poderes y el honor de montar a Pegaso, Nikos Aigos debía secuestrar a Steve Trevor, piloto que una vez descubrió la ruta a Isla Paraíso, nombre que se usaba entonces para la isla oculta de las Amazonas, con el fin de robar reliquias místicas y avances tecnológicos como el poderoso rayo púrpura, con el cual Belerofonte pretendía recuperar la vista, fuerza vital y su juventud, además de dominar al pueblo amazónico y recobrar su estatus de semidios. Nikos Aigos llevará a cabo su misión en varias ocasiones. En el número 307 intenta atraer a Wonder Woman usando a Steve Trevor como rehén, con el fin de acabar con Diana. Cuando el conflicto se desarrolla y Wonder Woman lo atrapa con su lazo, él lo corta con la mística daga de Vulcano. Se libera y le lanza a Wonder Woman la daga, que al desviarla con su brazalete, este se destruye en el acto, pero a pesar de sus esfuerzos, Nikos Aigos es vencido. Diana, desesperada, al ver sus armas afectadas, acude a Hipólita, y en un raro ritual, la reina invoca a la diosa Afrodita y a la diosa Atenea, que la dotan de nuevos brazaletes y restauran su lazo dorado. Más adelante, Bizarro rompió el lazo en la Trinidad de Matt Warner en el 2003. Y me dirás, pero entonces cualquier criatura lo suficientemente fuerte lo puede romper. Y la respuesta es no. Bizarro lo rompe porque para él la verdad era un concepto extraño y ambiguo. También en la Liga de la Justicia de América número 62 de Joe Kelly y Doug Mahnke en el 2002, un antiguo hechicero atlante llamado Ramakan rompe el lazo al decir una verdad que Diana no quería creer. La rotura del lazo provoca que la realidad se deshiciera, con lo cual la naturaleza de la existencia se definía por la creencia en lugar de la verdad. La Tierra se volvió plana durante unas horas. El planeta Tierra se convierte en el centro del universo por 2 semanas.
Y durante todos estos locos acontecimientos de rotura de las reglas de la verdad, Diana acepta por qué se ha roto el lazo, que es una representación simbólica de la verdad misma. Y con este autodescubrimiento, Wonder Woman repara su lazo de la verdad, restaurando la realidad y se deshizo el daño inicial. Siempre se ha dicho que una de las debilidades de Diana es ser atrapada por sorpresa por su propio lazo. Y tú te estarás preguntando, si tú siempre dices que Wonder Woman es tan poderosa, ¿cómo es que no lo rompe o se libera de él? La respuesta a esta cuestión la encontraremos en el mundo alternativo de Superman Red Son, de Mark Millar en 2003, donde Wonder Woman es emboscada y atada con su propio lazo y usada como cebo por Batman para atraer a Superman a una trampa que lo hace mortalmente vulnerable con luces rojas, lo cual lo debilita hasta el punto de implorarle a Diana que rompa su propio lazo y lo libere, cosa que hace, pero con fatales consecuencias para ella misma. Como ves, el lazo se ha podido romper en varias ocasiones, pero nunca se ha podido destruir, pese a quien le pese. Y puede ser que algún día suceda definitivamente, pero por ahora es indestructible. Y la respuesta de que si alguien más de Wonder Woman lo ha aportado es sí. Orana, Artemis, Donna Troy y también a algunos enemigos. Una de ellas aparece por primera vez en DC Universe número 0 en junio del 2008, un monstruo llamado Genocidio que fue concebido por Ares y otros villanos con una combinación de cosas macabras: el cadáver de Wonder Woman robado del futuro, tierra de lugares donde ocurrieron genocidios humanos, la magia y finalmente el lazo de la verdad insertado quirúrgicamente en el cuerpo, lo que le aportaba habilidades psíquicas muy poderosas. Otra villana fue Circe en el 2006-2007. En la larga publicación de Wonder Woman se han observado otros lazos similares, como el de Donna Troy, que se iluminaba de color azul y doblegaba la voluntad de otros siempre que la voluntad de Donna fuera mayor. El lazo eléctrico de Cassandra Sanmark, que obligaba a experimentar una rabia intensa. El lazo de la contraparte de Wonder Woman de otro universo, Superwoman, que era como un alambre de púas que controlaba dolorosamente al que fuera atado. Y por último, al parecer, el poderoso Golden Boleadoras de Yara Flor es capaz de controlar los pensamientos y acciones. Y la última cuestión, ¿cuál es su poder? Y lo primero que debo decir es que el lazo posee un gran e independiente poder a Wonder Woman, y que al usarlo se une allá a la poderosa Diana. La unión entre el lazo y Diana es tan estrecha que Wonder Woman es capaz de conectar psíquicamente con él, transmitir vivencias, comunicarse con otros seres, incluso provocar visiones de un posible futuro, tal y como ocurrió en el caso de Ares, dios de la guerra, cuando desistió de provocar la Tercera Guerra Mundial. El lazo mostró su propio fracaso. O en la reciente saga Death Metal, donde el lazo de la verdad juega un papel de gran importancia para que Diana logre salvar al multiverso, hazaña que merece su propio vídeo. Pero también en la larga historia de publicación de Wonder Woman le ha valido el lazo en infinidad de hazañas: atrapar relámpagos, contener explosiones nucleares, atrapar al Sol o devolver a la Tierra a su órbita, inmovilizar a enemigos, invocar el fuego de Hestia, cambiar de atuendo, romper hechizos y una larga lista de proezas e historias que me sería imposible resumir en este contenido, que se haría infinito como el propio lazo. Como curiosidad, te diré que en Brave and the Bold, historia autoconclusiva de 6 números de Lian Sharp del 2018, el lazo es totalmente ineficaz en Tir na Nog, hogar de dioses celtas antiguos, por lo que Diana busca la ayuda de su detectivesco amigo Batman. Te dejo el enlace a la reseña de este preciosamente ilustrado cómic.
Algunos ejemplos más que vimos en el cine, donde el lazo ha tenido momentos memorables, desde Batman vs Superman, cuando Diana es capaz de sujetar al poderoso Doomsday, las diferentes hazañas en la película de Wonder Woman, el uso que le dio Diana en la Liga de la Justicia para que Kal-El recuperara la cordura, cosa que claramente no le dio tiempo de haber tomado a Clark por sorpresa y obligado a recordar. Quizás la película se habría acabado más pronto, ya que muchos de los acontecimientos, supongo, habrían ocurrido de otra manera. En Wonder Woman 1984, el lazo de Hestia es un protagonista más, que ayuda a Diana cuando ésta está perdiendo sus poderes progresivamente a lo largo de la película. Diana demostró su capacidad para conectar a las personas, para establecer no solo la comunicación, sino también la claridad emocional. De esta manera, dar a conocer la libertad y el propio poder sobre el destino de cada uno, es decir, la verdad sobre sí mismos. Gracias por estar con nosotros y disfrutar del maravilloso universo de Wonder Woman a través del increíble mundo de los cómics. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. Un gran abrazo y hasta la próxima.